Siempre hemos tenido estas conversaciones sobre la economía boliviana. Me he sentido siempre muy cómodo contigo. Gracias por estar. Bueno, tienes un gran prestigio en el medio nacional. Nos conocemos hace muchos años. Y entrando en el tema, el problema del dólar es un problema que se viene arrastrando primero con el problema de los carburantes, ¿no? O sea, Bolivia, los carburantes que en un momento dado el país exportaba inclusive y producía, son eran la base de las exportaciones bolivianas. Y cuando hablamos de exportaciones bolivianas, estamos hablando de generación de dólares, porque uno vende sus productos de exportación. En este caso, el producto más importante era el gas. Esa fuente se liquidó, y se liquidó por una razón bien simple. El gobierno boliviano, ya en la época de Evo Morales, prácticamente a las empresas internacionales que son las que tienen la experiencia, no solamente en la producción, sino también la experiencia en la comercialización. Estoy hablando de la Total Bolivia, que estaba en Bolivia y que estaba perforando y estaba explorando en el norte, en el sur de Bolivia, y también empezando en el norte de La Paz y en el Beni. Estoy hablando de la Chaco, que es la otra de las empresas que estaba. Todas esas empresas fueron saliendo del país y no pusieron más recursos. Y cuando uno habla de gasolina y de abastecimiento, y cuando habla de petróleos, hay que hablar de tener un capital muy importante, además de la experiencia. Sí. Se habla de que más o menos se necesita unos 50 millones de dólares por cada perforación de un campo. Ya. Y son 50 millones que no siempre vas a encontrar. Entonces puedes hablar de varios millones de dólares antes de encontrar un buen campo que te sea rentable, sí. ¿No es cierto? Ahora, el otro problema que tenemos con el dólar es que el dólar en el mercado local es un dólar ficticio. O sea, el dólar a 6.95 sí. No existe. O sea, es una fábula hablar del dólar a 6.95, aunque el gobierno en sus estadísticas todavía habla del dólar a 6.95. En realidad el dólar es el que está en la calle, y ese dólar está más o menos está fluctuando entre el 12 y el 15 bolivianos por dólar, que es un 100% más de lo que teníamos que el oficial. Sí, sí. Es ficticio el oficial. No, totalmente. ¿Solo los bancos lo respetarán? Bancos, no, porque los bancos para conseguir los dólares tienen que ir al Banco Central, y el Banco Central no les da, porque el Banco Central tampoco los tiene, ¿no? Sí. Entonces, la escasez de dólares hace con que el precio en el mercado, que es un mercado de oferta y demanda, como todos los productos, aumente en la medida que haya escasez de ¿Ha sido una indirecta devaluación esto? Bueno, lo que pasa es que la devaluación ya es un hecho, ¿no? O sea, la devaluación está en la calle, porque el tipo de cambio nadie consigue dólares ni en los bancos, ni en casas de cambios, ni en la calle a 6.95. O sea, la devaluación es totalmente un hecho. Estamos hablando de una devaluación del 100%, o sea, no es poca cosa. 100% en los últimos 2 años serían. Bueno, desde que empezó a subir el dólar, pero ahorita estamos 14, 15, 100% por encima del oficial, o el que dicen ellos que es el oficial. Esa fluctuación y ese ascenso a 15.20 obedece a la falta de dólares específicamente. Absolutamente, ¿no? Y además obedece al hecho de que no estamos generando más los suficientes dólares que generábamos anteriormente con la venta de los hidrocarburos, y específicamente con la venta del gas, ¿no? Que era nuestro producto más importante. Claro. Yo creo que el gobierno cometió un error al sacarlo del país prácticamente a las empresas que estaban haciendo exploración.
hablando de una nacionalización que para mí fue una medida en su momento netamente política, pero que ha perjudicado mucho al país. ¿Y la causa entonces que descendieron las exportaciones? Bueno, no hay más quien explore, yacimientos para explorar no tiene los recursos y me imagino que no tiene tampoco ni la capacidad técnica, ¿no? ¿Usted cree que eso se puede corregir? Yo creo que se puede corregir si se eliminan ciertos artículos de la Constitución que son negativos, una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley de hidrocarburos y cambiar la Constitución en la parte de inversión extranjera, ¿no? ¿Todavía la exportación de gas puede ser una opción para Bolivia? Yo creo que Bolivia tiene, ¿no? Hablando con expertos bolivianos que conocen el tema, Mauricio Ríos, no sé si usted lo conoce. Bueno, él es un convencido de que existe. Bolivia tiene un potencial petrolero importante y gasífero más importante. Ahora, no se puede saber cuál es el monto de las reservas si no se hace exploración, si no se hace explotación. Don Jack, en un año electoral hay incertidumbre por lo que puede venir, por la elección misma, y eso impacta sobre la propia economía. No, hay quienes dicen vamos a llegar a tener una inflación de 20% este año, otros dicen apenas se anunció el incremento salarial, subió el dólar blue. ¿Son esos los efectos de esto y se puede llegar realmente a una inflación de 20 y el dólar a 20 bolivianos, por decir, a fin de año? Bueno, yo cuando quiero conocer cuál es la inflación le pregunto a mi esposa, ¿no? Le pregunto cómo está el mercado y según ella los precios han subido por lo menos 50%. O sea, no es que ha aumentado el 15%, esa es la inflación. La inflación real de los bienes que la gente consume están por lo menos en el 50%. Entonces, me imagino que eso también ha impulsado para que los obreros, los sindicatos estén pidiendo un aumento salarial, ¿no? Claro, ¿y cómo ve ese aumento, don Jack? Bueno, me parece que van a tener que darlo, por lo menos un 10% que están pidiendo, no me parece exagerado. Se quedó ya en 5 el básico y en 10 el mínimo, ¿no? Yo creo que es una buena negociación que va por lo menos compensar a los asalariados y a la gente de menos ingreso, ¿no? Porque la verdad es con la inflación lo que es un impuesto, si se quiere como un impuesto, y una carga que la tienen que sobrellevar sobre todo la gente de menores recursos. Entonces para ellos un aumento de la canasta familiar que es la forma como se calcula la inflación doméstica, sobre todo con productos de canasta familiar, vivienda, les afecta mucho más. Ahora, usted conoce mucho los bancos, fue superintendente varios años. ¿Cómo está viendo el sistema financiero? Decía hace unos días el empresariado que las comisiones estas que se están cobrando de 140% por las divisas es un punto que también resulta del problema estructural. ¿Cómo ve todo eso? No, lo que pasa es que las comisiones, tienen que haber unas comisiones altísimas porque los bancos no te van a dar el dólar a 6.95. Si te lo dan al precio del mercado, que es 12. O sea, no extraña que la comisión simplemente están aparejando el tipo de cambio en la calle con el tipo de cambio del banco. Los bancos hacen negocios y no van a perder simplemente porque el gobierno diga que el tipo de cambio está en 6.95, ¿no? Sí. Ahora el rumbo económico que tiene el país o tendrá, se habla de un momento crítico, vienen las elecciones, hay candidatos o precandidatos que están ofreciendo cambios más radicales, estructurales, ajustes. ¿Cómo ve usted qué recomienda ahí en el rumbo económico de Bolivia? Bueno, uno de los problemas más importantes que tiene el país es el problema del déficit fiscal, ¿no? Es el déficit fiscal que estamos prácticamente con déficits fiscales los últimos 10 años, déficits fiscales importantes. 10% dicen. 10 a 15% de déficit fiscal, ¿no? Lo que pasa que no solamente muchas veces se cuenta solamente el gobierno central, pero hay como 100 empresas públicas que se crearon en estos gobiernos en los últimos 20 años que están dando pérdida y esas empresas tienen que pagar salarios, no se liquidan, no se cierran, que es lo que deberían hacer, pero tienen gente trabajando y tienen que pagárseles los salarios. Entonces el déficit es mucho mayor. Sí, ahora en este momento comienza a discutirse, a debatirse dos miradas. Una dicen
¿Se agotó el modelo o fracasó? Ni siquiera se agotó el modelo del movimiento al socialismo. Otros dicen, no, el presidente Arce lo defiende, vamos a seguir con la industrialización, sustitución de importaciones. ¿Cómo está viendo esa discusión? ¿Realmente usted cree que se agotó el modelo o fracasó y debe haber algo nuevo? El modelo fracasó desde que se inició, o sea, que es un modelo de gasto. Es un modelo de cubrir las demandas salariales de la gente, crear empresas públicas, crear no solamente empresas, hay un satélite que está dando vueltas ahí por que no sé cuánto habrá costado. O sea, hay un gasto dispendioso que se ha hecho en la época, y sobre todo en la época donde más recursos teníamos, que el gobierno de Evo Morales prácticamente llegó él con un regalo enorme, es como Papá Noel que le entregó un regalo. La economía en ese momento tenía 15,000 millones de dólares, tenía crédito externo, acceso a crédito externo, y él se afarreó los 15,000 millones de dólares y ha generado un déficit que nos está llevando en este momento a que la presión sobre las reservas provenga fundamentalmente del déficit fiscal, ¿no? Don Jack, ¿qué le sugeriría ya para ir cerrando a quien asuma el gobierno, que va a ser muy difícil, después del 17 de agosto? Bueno, yo creo que tiene que eliminar toda la parafernalia que creó el anterior gobierno en el área económica, ¿no? Yo creo que tiene que liberar la economía. O sea, en otras palabras, el tipo de cambio no es el real, habría que crear el bolsín como existía anteriormente, y veremos cómo el tipo de cambio seguro va a llegar a su nivel, que es el de la calle, y se van a transar los bienes, digamos, importados o que se comercializan del exterior al tipo de cambio real. Esa es una medida. La otra va a ser que vamos a poder tener un cálculo más exacto sobre el rumbo de la economía, pero vamos a poder prever, digamos, nuestras inversiones en función de una realidad. Hay quienes dicen que este proceso puede durar hasta 5 años. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que no. No tanto. No, yo creo que si uno abre la economía y traemos inversión extranjera, porque no solamente hay inversión extranjera en petróleo y gas, sino también usted tiene minas, tiene el litio. No, este es un país muy rico, o sea, definitivamente. Se puede recuperar rápido. Sí, pero si no hay seguridad jurídica, si no hay... Lo que uno tiene que darle a los inversionistas extranjeros es sobre todo seguridad jurídica. Y no existe esa seguridad jurídica en Bolivia, porque te pueden cambiar las reglas de la noche a la mañana. O sea, este tema que tenemos del gas y del petróleo es recurrente. No sé si se acuerda que en una época también teníamos gran inversión extranjera y llegó un gobierno, si no me equivoco, el de Obando Torres, que nacionalizó la Galf, y bueno, se salió toda la inversión. Entonces, este es un país que al inversionista extranjero tiene que darle más seguridad jurídica, porque la historia de este país de cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana es muy, muy mala la historia. Entonces, los inversionistas lo que quieren es sobre todo seguridad de que su inversión, el retorno de su inversión va a ser inmediato, ¿no? Ahora, felizmente si llega un buen gobierno, un gobierno que tenga un buen programa económico, que liberalice la economía, que tiene que reducir el Estado definitivamente. Estamos hablando de un Estado que tiene como entre 400,000, no sé cuál es la cifra, 400,000 a 500,000 funcionarios, que la mayoría no hacen absolutamente nada. Si usted va a los ministerios en La Paz, a mí me tocó ir a un ministerio y fui a ver las oficinas del presupuesto. Bueno, hay un escritorio al lado del otro, ¿no? Entonces está bien, el MAS se ha ocupado de dar pega a sus funcionarios, pero los que tenemos que pagar este déficit lo somos nosotros, la población boliviana, que en este momento está sufriendo esta inflación y este problema del tipo de cambio.